decía Dani, en libertad, Señor Dios. Gracias porque muchos de nosotros también estamos en libertad espiritual y podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Podemos alabarte y podemos reconocer tu nombre y podemos exaltarte y glorificarte, Señor, sabiendo que tú, por tu gracia y por tu misericordia, nos has salvado, Padre. Ayúdanos ahora a concentrarnos, Señor. Ayúdanos ahora a no distraernos. Ayúdanos ahora a pausar un momento, Señor Dios, a mantenernos en silencio en nuestras mentes para escuchar tu voz, Señor. Vamos a abrir tu palabra y vamos a exponer tu palabra y es la palabra de Dios, el Dios que creó todo cuanto existe, del Dios que sustenta todo cuanto existe, Señor. Y es importante y es vital y es una cuestión de vida o muerte. Te damos gracias, Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder centrarnos y a poder llevar algo a casa, algo que trascienda, Señor Dios, algo que sea relevante para nuestras vidas, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, en tu santo nombre. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el cuarto evangelio, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Y hace algunas semanas estuvimos hablando de este relato, de esta reunión, de esta entrevista que hubo entre Jesús y Nicodemo. Vamos a leer el texto. Juan capítulo 3, versículo 1 dice así: entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo me vais a creer cuando os hable de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra de Dios, hermanos, del mismo Señor Jesucristo. Y hace algunas semanas estuvimos viendo, ¿no?, esta escena de Jesús con Nicodemo, en el que el Señor le decía: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era un fariseo, como sabemos. Era alguien respetuoso, alguien que trataba a Jesús quizá de tú a tú, de igual a igual, maestro. Dice: nadie puede hacer esto que tú haces si Dios no está con él. No le reconocía todavía como Mesías, pero tenía esa inquietud. Jesús estaba haciendo cosas que eran absolutamente sobrenaturales, algo que no se había visto antes.
Y sin preguntar, Jesús responde. Dice versículo 3, capítulo 3, le respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy probablemente, sabemos por el capítulo 2 de Juan, que el Señor dice que conocía el corazón de cada uno. No hacía falta que Él preguntase a nadie sobre nadie, porque Él conocía la motivación, el pensamiento de cada uno. Y conocía a Nicodemo, sabía perfectamente quién era Nicodemo. Y sabía cuál era la inquietud de Nicodemo. Era un fariseo. Su vida se había dedicado a cumplir la ley, a rajatabla, al menos en el aspecto externo. Una lista de 613 mandamientos, más los añadidos por los propios fariseos. Era lo que él debía cumplir. Era un hombre moralmente correcto, respetuoso, alguien de bien. Era alguien prominente, según nos dice, alguien también de una posición económica importante, pero tenía una inquietud. Y su inquietud era: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Por eso Jesús le responde: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo seguramente se preguntaría: pero con todo lo que he hecho, estoy afiliado a los fariseos, he dedicado mi vida entera, soy parte del Sanedrín, a hacer lo bueno, a cumplir la ley, a portarme bien, a ser religioso, escrupuloso, a no dejar pasar nada, a enseñar, porque era maestro, dice el Señor Jesús, a enseñar a los demás la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús le responde: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando vas al cine, compras una entrada. Sin esa entrada no te dejan entrar al cine. Tú puedes decir: pero yo quiero ver la película. Te dicen: ya, pero necesitas la entrada. Ya, pero es que a mí me gusta esa película y he visto otras películas similares y me gustaría entrar a ver esa película, pero no puedes, necesitas la entrada. Sin la entrada no puedes acceder a la sala de cine. Señor Jesús le está diciendo: por más que hayas hecho todo en tu vida, por más que lo hayas hecho todo muy bien, moralmente te hayas comportado muy bien, hayas dado a los demás tu vida, hayas enseñado a los demás la palabra de Dios, si no naces de nuevo, no puedes ver siquiera el reino de Dios. Es necesario, es imprescindible. Tus credenciales no son suficientes, Nicodemo. Y Nicodemo pregunta: ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? Él estaba tomando las palabras del Señor Jesús de manera literal. ¿Cómo es posible que pueda haber un nuevo nacimiento, un renacer? Alguien viejo, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y como hemos dicho, Nicodemo no lo estaba diciendo de manera de burla, de ironía o sarcasmo. Él tenía una inquietud espiritual. Y él estaba perplejo por lo que el Señor estaba diciendo. Y responde Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Haciendo referencia a Ezequiel capítulo 36. Tenían que ser lavados. El pueblo de Israel tenía que ser lavado. Su corazón de piedra tenía que ser cambiado por un corazón de carne. Tenía que haber un cambio de dentro para afuera. Nicodemo creía que era suficiente con comportarse bien de puertas para afuera, hacer lo correcto externamente, que todos vean que lo hago bien, cumplir una serie de leyes. Y el Señor le dice: no, tiene que empezar desde dentro. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aquí tenía que ocurrir algo sobrenatural en la vida de Nicodemo. No era suficiente que él hubiese nacido, fuese judío, descendiente de Abraham, y que eso le aseguraba un sitio en el reino de los cielos. No, es necesario nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo, según habíamos visto, solo puede hacerlo el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo tiene que cambiar de dentro para afuera. Tiene que producir en nosotros el nacer de nuevo. Dice versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y eso es evidente. Nosotros sentimos el viento, disfrutamos el viento, escuchamos el viento rozar por las puertas, por las ventanas, escuchamos su silbido, pero realmente no sabemos de dónde viene. No tenemos poder para controlar el viento. No sabemos dónde viene ni a dónde va a ir, y va y vuelve otra vez. Y así es la obra del Espíritu en la persona a la hora de nacer de nuevo. Dice: lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Versículo 9, le preguntó Nicodemo: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto?
Nicodemo, esto no puede hacerse. Esto lo tiene que hacer el Espíritu de Dios. Y le dice Jesús, versículo 10, ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Te has memorizado 613 mandamientos, más unos cuantos que has añadido para clarificar muchos de esos mandamientos. ¿Y no lo sabes? ¿Has estudiado las Escrituras y no lo sabes? ¿Te has saltado Ezequiel capítulo 36? Es necesario un cambio. El interior dice, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús refiriéndose a él, el Padre, el Espíritu Santo, o refiriéndose a él y Juan el Bautista, que predicaban lo mismo, a él y los profetas. Damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. El Sanedrín había escuchado acerca de Jesús, había escuchado el testimonio de Juan el Bautista, habían leído a los profetas, pero no aceptaban al Señor Jesús. Versículo 12, si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo me vais a creer cuando os hable de las cosas celestiales? Y no sois capaces de captar aquello que tenéis delante de vosotros. Versículo 13, nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Y aclarábamos que esto el Señor lo decía porque en aquel momento había muchos que aseguraban que habían ido al cielo y habían vuelto y contaban experiencias y nuevas doctrinas. Y enseñaban cosas porque habían estado 5 minutos, 10 minutos, 1 hora en el cielo. Y el Señor Jesús dice, nadie puede hablar del cielo aparte de mí, porque yo soy el que ha bajado de allí, el único que sube y baja de allí, el único que conoce el cielo y tiene la autoridad para hablar de las cosas del cielo, es el Hijo del Hombre, Jesús. Versículo 14, esto es una introducción a modo de repaso de lo que hemos visto la última vez, porque es necesario este contexto para poder leer el 16 en adelante. Pero versículos 14 y 15 es muy interesante y me gustaría hacer un paréntesis aquí. Dice Jesús, comenta todo eso de la necesidad de nacer de nuevo, es una obra que solo el Espíritu de Dios puede hacer, hace la referencia al viento, habla de que solo Él puede hablar de las cosas celestiales y luego dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir un momento a Números capítulo 21. Sé que muchos de vosotros conocéis la escena. Muchos de vosotros ya habéis escuchado mucho acerca de esto, pero también sé que muchos aquí no han escuchado nunca acerca de esto. El pueblo de Israel había sido liberado de las garras de Egipto, del faraón. Dios había liberado a su pueblo de una manera impresionante. 10 plagas, humillando a los dioses egipcios. El pueblo de Israel tiene que viajar por el desierto para ir a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Dios les había prometido que esa sería su tierra cientos de años antes. Y el pueblo de Israel va por el desierto y tienen una serie de victorias, milagros ocurren, les guía una nube de día, una columna de fuego de noche. Han visto el mar abrirse, han visto a los egipcios ser humillados por Dios. Y dice versículo 4, capítulo 21, después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo en medio de la travesía y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. El pueblo de Dios disfrutando de los beneficios, de las bendiciones de Dios, y se desanimó el pueblo y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés, a quejarse. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay comida ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Y uno puede decir, es comprensible, ¿no? Van por el desierto, hace muchísimo calor, no tienen carne, no tienen lo que tenían en Egipto, eran esclavos, pero tenían un plato de comida cada día. Pero ellos habían visto maravillas. Ellos habían visto cosas impresionantes. Ellos eran fruto de un milagro, de un absoluto milagro tras otro. Y se quejan delante de Dios. Pues no hay comida ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano, quejándose de lo que el Señor le había provisto. Entonces el Señor dice, envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían a la gente, o serpientes ardientes, como dice muchas de vuestras Biblias. Y así murieron muchos
de Israel. Ellos se quejaron contra Dios, no era la primera vez ni iba a ser la última vez. Se quejaron contra Dios, murmuraron contra Moisés. Y como castigo, el Señor envía contra ellos serpientes venenosas. Tal era el veneno de estas serpientes que muchos murieron. En minutos, en segundos. El más fuerte, cuestión de horas, no lo sé, no lo dice, pero eran serpientes venenosas. Y el pueblo se arrepiente y dice, acudió a Moisés el pueblo y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aleje de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y el Señor le respondió, hazte una serpiente venenosa y ponla sobre un asta. Dice, cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hazte una serpiente venenosa y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, y éste miraba a la serpiente de bronce, y vivía. A eso está haciendo referencia el Señor Jesús, a esta escena. El pueblo de Israel se había quejado contra Dios, había murmurado contra Dios, se había olvidado de todo lo que Dios había hecho. El Señor les castiga con tal severidad que estas serpientes te mordían y morías. O agonizabas hasta morir, pero de seguro morías. El pueblo se arrepiente, el pueblo ruega a Moisés. Y Dios le dice, bueno, ahora hazte una serpiente, una imitación en bronce. Ponla sobre un asta y ponlo alto. Cualquiera que lo mire, vivirá. El que no lo mire, morirá. ¿La serpiente podía salvar? ¿La serpiente del bronce tenía algún poder? No, pero era el único medio que el Señor había dado al pueblo de Israel en ese momento para poder ser salvos de las consecuencias de la mordedura de la serpiente. ¿Qué pasaría en ese momento del que dijese, yo no voy a mirar a esa serpiente de bronce? ¿Qué ha hecho este Moisés que nos ha traído por el desierto para que suframos? Yo voy a buscar el mejor médico que tengamos entre nosotros, al más preparado. Voy a buscar los libros de medicina que nos trajimos de Egipto y voy a buscar cuál es el antídoto para esta serpiente. ¿Creéis que se podía haber salvado? No, camino a buscar ese libro hubiese muerto. Camino a buscar a ese médico hubiese muerto. Probablemente al médico también le hubiesen mordido. Estaba agonizando allí, esperando qué diría Moisés. Y el Señor dijo, es la única forma de que vivan es que miren a esta serpiente de bronce. Y el Señor Jesús eso es lo que está diciéndole a Nicodemo. Vamos otra vez a Juan capítulo 3. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, en otras palabras, que yo sea levantado, que Jesús sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, no tienes un problema de veneno de serpiente corriendo por tu sangre. Tienes un problema mucho mayor que se llama pecado. Tienes un problema mucho mayor que no solamente te va a matar físicamente, sino también espiritualmente estás muerto. Y para que haya una cura posible a eso, era necesario que Jesús fuese levantado en una cruz y muriese para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos tener vida eterna. Si mirabas a la serpiente de bronce en el desierto, vamos a ponernos en un momento en lugar de estos israelitas. Si estabas mirando a la serpiente, en otras palabras, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Mirarla y admirar y decir, qué buena obra de arte. Moisés, la verdad que se le da bien al bronce. No, tú estabas creyendo que era tu única salvación. Estabas confiando en que era tu única salvación, que no había otra manera de que pudiese ser salvo de la mordedura de la serpiente. Y efectivamente, el que miraba era porque creía lo que Moisés había dicho, lo que Dios había dicho. Entonces vivía. Versículo 16 empieza con un porque. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo muchas veces lo he pensado, el pueblo de Israel, qué pueblo más insoportable, qué pueblo más insoportable y terco. Un milagro tras otro, una salvación tras otra,
unas bendiciones tras otras, y al poco que estaban cómodos se apartaban de Dios, daban la espalda a Dios, iban detrás de ídolos, iban detrás de otras religiones, se olvidaban completamente de Dios. Dios los castigaba y vuelta a suplicar a Dios que los salve, y Dios vuelta a salvarlo, continuamente así. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no los borró de una vez y cogió otro pueblo? ¿Por qué Dios no eliminó a ese pueblo terco de una vez y cogió otro pueblo, buscó otro pueblo que seguro tendría más interés en seguir sus caminos? Y la respuesta, la única respuesta que he encontrado hasta el día de hoy, es que Dios es amor. Dios es amor. Y no es amor a modo de Netflix, HBO, Prime Video, que te pintan que amor es que te guste a alguien por un momento determinado, porque tú puedes conseguir algo de esa persona, ya sea tiempo, intimidad, compañía, y cuando te aburras lo dejas. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios, como hemos visto hace unos domingos, es un amor ágape, un amor que se entrega, un amor que da, un amor servicial, un amor que no espera nada a cambio. Porque del pueblo de Israel no podías esperar nada a cambio, que era un pueblo terco, un pueblo rebelde, como nosotros, como nosotros. ¿Acaso nosotros no somos como el pueblo de Israel? Los que estamos aquí en San Pedro de Alcántara, Dios nos bendice, nos da cosas buenas, tenemos libertad, tenemos privilegios, y al poco que estamos cómodos, nos olvidamos de Dios. Y nos centramos en el trabajo, en el dinero, en los estudios, en lo que sea, en mis hobbies, en mis aficiones. Pero nos olvidamos de Dios. ¿Y por qué seguimos vivos? Si Dios es el creador de todo cuanto existe, el rey de todo cuanto existe, el santo, santo, santo que dice la palabra, ¿no sería justo borrar a esta tierra por completo y hacerla de nuevo? Pero Dios es amor. Si lo permite, porque Él quiere mostrar su amor. Así que empieza versículo 16 diciendo, porque de tal manera está haciendo referencia a la magnitud, lo amplio, lo grande, lo infinito que es el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios. Porque Dios no es un viejito barbudo que está sentado en un trono, solamente señalando lo que hacemos mal todo el tiempo. No, Él es santo, Él es justo y Él es perfecto, pero Él es amor. Y si hay algún amor en la tierra, fluye de Él. Si cualquier amor de madre, de padre, de hijo, de tío, de tía, de abuelo, de abuela existe en esta tierra, es porque fluye de Dios. Y eso enseña las Escrituras. De tal manera amó Dios. ¿Cuál era el objeto de su amor? El mundo. El mundo. El mundo. Y a Nicodemo tenía que chocarle quizá un poco esto, porque él pensaba que el objeto del amor de Dios era únicamente la simiente de Abraham, el pueblo de Israel. Pero dice Jesús, de tal manera amó Dios a la humanidad, que me dio la espalda, que fue rebelde, que es rebelde y será rebelde. El objeto, el mundo. ¿Y qué es lo que dio? ¿De qué manera demostró su amor? Porque si yo pregunto a mis hijos o yo pregunto a mi esposa, ¿cómo sabes que te amo? Sería lamentable la respuesta porque tú lo dices, porque tú me lo dices siempre. Sería bastante lamentable. Normalmente es porque yo hago algo del cual ellos disfrutan y de esa manera les demuestro mi amor, ya sea tiempo con ellos, ya sea protección, ya sea tiempo juntos, algo que a ellos les beneficie y les guste, jugar con los pequeños. Así sé que papá me ama. Pero ¿cómo sabemos que Dios nos ama? No solamente porque lo dice constantemente en las redes sociales o en WhatsApp, porque Él lo demuestra. ¿Y cómo lo demuestra? Dice porque ha dado, ha entregado. ¿Qué ha entregado? La creación ha entregado bendiciones, ha entregado alimento, una buena economía, una buena salud. No, algo mucho superior, mucho más grande, a su Hijo unigénito. No entregó un ángel, no entregó un profeta, no entregó a Juan el Bautista, entregó a su Hijo unigénito, a su Hijo único, especial, con quien la relación es perfecta, en armonía perfecta.
de igual a igual. A ese entregó. A Jesucristo. Y Él vino al mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, se dedicó a hacer el bien, a demostrar el amor de Dios a la gente. No solo a decirlo, a demostrarlo a los que le rechazaban, a los que le ignoraban, a los que no podían ni oírles, les mostró su amor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y esto es sumamente interesante porque hay gente que de verdad me da tanta pena, cogen la Biblia, cogen un versículo así, lo sueltan, la Biblia dice esto. Y si la Biblia dice esto, es que esto es así. Eso es penoso. Eso es manipular la Biblia a tu gusto. Pero muchos lo hacen, muchos llamados pastores lo hacen. Y no son pastores de nada. Que no son predicadores. Manipulan las escrituras porque dicen, aquí dice que de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama a todos, que ha dado su Hijo único, unigénito, a Él le ha entregado a Jesús por todos y todos van a ser salvos. No, aquí hay un requisito, no es para todos. Dios amó a la humanidad caída, pero la salvación no es para todos. No todos van a terminar en el cielo. Que esto quede muy claro, no todos van a terminar en el cielo, porque al último momento Dios va a decir, ay, venga, todo el mundo para adentro, ya está. Como soy tan bueno y tan amoroso, porque Dios es amor, tiene que enviar a gente al infierno. Porque Él es amor y porque Él es un juez justo. Así que dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es el requisito fundamental para hacernos con ese regalo. Hemos de creer. ¿Qué es creer? Creer es simplemente conocer de algo, saber un poco sobre algo. Creer es confiar realmente, como lo está hablando aquí, como nos está hablando aquí Juan, o las palabras que está usando el Señor Jesús, se refiere a una fe que descansa completamente en una verdad. En la verdad de que Jesús es el único camino para poder ser salvos del pecado. El único camino al cielo. La única forma de poder ver el reino de Dios es creyendo en Jesús, a quien Dios entregó por nosotros. Vosotros estáis sentados en bancos. ¿Y por qué estáis sentados en bancos? En primer lugar, porque no hay otra cosa donde sentarse. Pero en segundo lugar, porque creéis que el banco no se va a romper a mitad de reunión, basándose en la evidencia de que en los otros domingos no ha pasado. Y porque confiáis en que el que lo ha hecho sabe lo que ha hecho. Pero tenéis fe para estar sentados allí. Requiere fe para montarte en tu coche. Requiere fe para tomar la pastilla que te manda el médico. Requiere fe para ingerir aquello que compras del Mercadona. Requiere fe para prácticamente todo durante nuestra vida. Muchas cosas las hacemos sin saber realmente el origen exacto. Simplemente lo tomamos porque confiamos que el que nos lo está dando de buena fe. Lo está dando con buenas intenciones. Que está vendiendo esa fruta porque la fruta es buena para mi organismo, es buena para mi cuerpo. Es necesario fe. Y la palabra dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, el estar seguro de lo que esperas y el estar convencido de aquello que no has visto. Nosotros sabemos de Jesús por este libro. Si este libro es verdad y por fe creemos que es verdad, entonces tenemos que actuar en consecuencia. ¿Qué pasa con el que cree en Él? El Señor Jesús dice para que no se pierda. No se pierda no significa simplemente que Él vaya a morir o que Él simplemente vaya a desaparecer. No se pierda hace referencia a una separación por toda la eternidad de Dios. Algunos todavía piensan que quizá Dios no se va a arrepentir el día que estemos delante de Él, pero quizá pasarán unos años en el infierno, unos miles de años quizá, y luego Dios ya diga, no, ya está, suficiente castigo y ahora todo el mundo dentro del barco.
todo el mundo al cielo ahora. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Sabéis por qué? Porque la ofensa es una ofensa contra un Dios infinito. Requiere un castigo infinito de acuerdo a la ofensa. No es lo mismo que yo coja a David Padilla ahora, o a Daniel o a quien sea, y le insulte, o le dé ahí un tortazo, él me responda con otro porque es lo natural, lo que David supongo que haría. Pero quedaría aquí entre nosotros, un día lo arreglaríamos y no pasaría nada. Pero si hago lo mismo con el rey de España, ¿qué pasaría? Me voy allí, él me extiende la mano porque justo estoy en su camino, él está dando un evento, yo hago ¡pa! En toda la cara. Primero que 4 o 5 gorilas se tirarían sobre mí, me echarían al suelo y al día siguiente el juicio sería inmediato, no como otros juicios. El juicio sería inmediato. Inmediatamente estaría yo recibiendo la pena de lo que he hecho, en consecuencia de lo que he hecho. No ha sido David Padilla, ha sido el rey de España. Ya no os digo a reyes de otros países, me cortarían la cabeza. Pues imaginaos al rey del universo. Imaginaos al rey de todo cuanto existe, al creador de todo cuanto existe. La ofensa contra él requiere un castigo eterno porque se ha hecho contra un Dios eterno. Muchos diréis, no, pero yo no he hecho nada malo. Yo no he matado. Yo no he robado. Yo no soy como Hitler. No soy como Mussolini. No soy como Stalin. No soy como ninguno de estos. Pero claro, el estándar no es otra persona. Tú no te tienes que medir con otra persona que haya hecho a tus ojos algo muy malo. Tienes que medirte con esto. Esta es tu regla de medir. Esta es tu regla de medir. Y si nos comparamos a esto, esto dice claramente que no hay bueno ni uno solo. Todos hemos hecho lo malo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice muy claramente. ¿Por qué? Porque Dios requiere perfección. Dios requiere perfección. Sed pues perfectos, dice el Señor Jesús. Dios requiere perfección. Nada que no sea perfecto va a entrar en su reino, en el cielo. Dice, ¿cómo es posible? Nadie aquí es perfecto. Desde luego que no. Yo el primero. Soy el primer imperfecto delante de vosotros. Sin embargo, hay uno que sí es perfecto y es aquel a quien Dios dio para que podamos creer en él. Él sí fue perfecto. Él vivió una vida perfecta. Él es perfecto. Sigue siendo perfecto y seguirá siendo perfecto. Y él dio su vida por los imperfectos, para que los imperfectos puedan ser hechos perfectos. Cuando Dios nos mira, una vez hemos creído en Jesús, lo que está mirando es a Jesús y a lo que Él hizo en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda. Somos declarados justos. Los injustos pasan a ser justos. Los imperfectos pasan a ser perfectos. Por la gracia de Dios. Porque Dios es amor. Sigue diciendo el texto, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí está hablando de una vida que no se acaba. Y no es una vida que no se acaba aquí en la tierra. Porque ¿quién querría vivir una vida que no se acaba en esta tierra? Nadie en su sano juicio. Cuanto más van pasando los años, la gente lo que dice es, quiero que me lleve ya el Señor. Quiero que me lleve ya el Señor, porque por seguir viendo tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanto desastre, tanto desequilibrio por todos sitios, yo lo que quiero es irme ya. Y lo he escuchado de mucha gente mayor que me lo ha dicho cara a cara. Quizá no sea el caso de todos, pero suele ser el de la mayoría. Uno se cansa de vivir en este mundo corrupto y en tinieblas. Pero imaginaos, aquí el Señor Jesús está diciendo que tenga vida eterna, pero esta vida eterna es en su presencia, disfrutando de Él, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, donde no hay maldad, donde no hay pecado, porque Él es la luz de ese sitio. Él lo impregna todo. En su presencia, dice la palabra, que no hay lugar para las lágrimas. Imaginaos eso. No hay lugar para el dolor, para el cansancio. Esa vida eterna es el que promete Jesús a aquellos que creen en Él. Y seguimos. Dice, Dios no envió a su Hijo, Nicodemo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dos cosas rápidas. Los judíos pensaban que el Mesías que iba a venir iba a condenar, y en ese momento a los romanos.
iba a aplastar a los romanos, se iba a elegir como un líder político poderoso, iba a deshacer el imperio romano y Israel iba a brillar como en tiempos de David. Eso es lo que ellos esperaban. Pero Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Tampoco Jesús vino al mundo para juzgar al mundo. Él vino para salvar aquello que se había perdido. Él no vino, y muchos dicen, no vino en su primera venida a condenar ni a juzgar, vino a salvar. Pero en la segunda vendrá a condenar. Y muy probablemente es así. Pero leamos lo que dice a continuación. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese era el objetivo de su primera venida. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Nos dice dos cosas. El que cree no es condenado, es que no se le puede ya juzgar. Ya no se le puede condenar, ya no hay culpa. Y eso quiero que nos quede claro a nosotros que hemos creído. Cuando lleguen momentos de dificultad, de sufrimiento, de bajón, o que tropezamos con la misma piedra una y otra vez, y nos arrepentimos y volvemos a tropezar con una piedra una y otra vez, y el diablo nos susurre al oído, no estás haciendo bien, no estás cumpliendo las reglas, no has hecho tu devocional, no te has portado bien, has faltado a esta reunión, puede que no entres al cielo. Puede que al final del día el Señor te condene y te encuentre no culpable, te encuentre culpable. La palabra es muy clara. El que cree ya no es condenado. El que ha depositado su confianza en Jesús ya no puede ser condenado. Y luego tenemos Romanos 8, que Pablo es muy claro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, porque es un amor eterno y porque nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Dios lo ha hecho todo, incluso la capacidad de poder creer. La capacidad de poder creer es un don de Dios. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero ¿qué pasa con el que no cree? El que no cree ya ha sido condenado. Y es que no tiene sentido que el Señor Jesús haya venido al mundo en su primera venida a condenar, porque es que el mundo ya estaba condenado. Habían rechazado a Dios, rechazan a Dios y rechazarán a Dios. Ya están condenados. No tienen que esperar a un día de juicio para que se les condene. Ya están condenados. Y nos da una razón aquí por el que ya están condenados. Y dice, porque no han creído en el nombre del Hijo único de Dios, el unigénito de Dios. No han creído en Jesús. No has creído en Jesús, no hay grises. Es una cuestión de vida o muerte. No hay grises. No hay alternativas, no hay otras religiones, no hay un partido político, no hay una ideología, no hay una filosofía que te pueda salvar. Si no es a través de Jesús, no hay remedio para ti. Ya eres condenado. No importa lo bueno que seas, lo bien que hagas las cosas, el partido político al que estés afiliado, la religión que sigas, no importa. Si no crees en Cristo, estás condenado. Nada más llegado el día del juicio se va a reafirmar lo que ya sabías aquí, que eres condenado. Tu destino es el infierno. Y hemos hablado del infierno hace unos meses aquí, y hemos hablado del infierno con claridad. Es una realidad, no es un cuento según la Biblia. Si creemos que la Biblia es verdad, entonces el infierno es verdad. Porque aquel que es la verdad ha hablado del infierno con mucha claridad. Versículo 19. Y esta es la causa de la condenación. La luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y acaso no estamos viendo eso hoy en día? Pensemos por un momento. No hay suficiente. Pensemos en España solamente. Podemos pensar del mundo entero, pero pensemos en España. No ha habido durante los últimos 50 años, que es 60, 70, que es lo que habéis vivido aquí en lo máximo, a lo sumo. No ha habido muchas Biblias en España. No ha habido muchos predicadores en España. No ha habido muchas iglesias en España. No ha habido mucha gente compartiendo las buenas noticias de Dios en España. No ha habido radio,
programas de televisión, películas que hablan acerca de Dios en España. No ha habido folletos repartidos por cientos de miles. Y creo que Daniel, David pueden ser testigos, David, Noemi de eso, Ana. Cientos de miles de folletos con versículos bíblicos que hablan del que cree en Jesús, tiene vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Pero aún así España tiene un porcentaje bajísimo de personas que creen en Jesús. ¿Por qué? Según la Biblia. ¿Por qué? Según lo que acabamos de leer. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué España es un país con prácticamente 40 millones de condenados que van camino al infierno, corriendo camino al infierno? Un día se resbalarán y terminarán allí. ¿Por qué? Porque dice, amaron más las tinieblas que la luz. No es una cuestión de ignorancia, de yo no sabía. Una cosa es yo no sabía y otra cosa muy distinta es yo no quería saber porque me gustaba mi estilo de vida y lo que yo hacía. Es muy distinto. Y lo segundo es lo que prevalece últimamente. Y yo creo que casi todos los tiempos, casi en todos los tiempos, la gente ama más lo malo. Eso nos dice mucho de cómo es el corazón humano. El Señor Jesús está hablando aquí muy claramente de cómo es el corazón humano y Él luego da mucho más detalles al respecto. Pero dice, los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron a Jesús, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, todo aquel que hace lo malo detesta la luz. ¿No veis vosotros? Tampoco tenéis por qué verlo, pero yo sí me he tomado la molestia de ver muchas cosas que no recomiendo ver. Aquellos que salen a festejar el orgullo. ¿Orgullo de qué? Eso es absoluta inmoralidad. Eso va absolutamente en contra de Dios. Pero hay un patrón. Todo aquello que salen a festejar esto con horrendas escenas, repugnantes escenas, con vidas totalmente tergiversadas y que ofenden al Dios de la Biblia. ¿Sabéis qué tienen todos en común? Que todos desearían que Dios desaparezca. Desearían que la iglesia desaparezca. Desean con todas sus fuerzas que la Biblia desaparezca y hacer posible que los cristianos desaparezcan. No quieren tener nada que ver con Dios, porque aman su maldad, detestan a Dios. No hay grises. En muchas cosas en la Escritura no hay grises. Es o blanco o negro, o estás con Dios o estás contra Dios. No puedes ser indiferente a Dios. No puedes ser indiferente a Dios. Y esta gente detesta esto, y todos quienes caminan por la calle quizá no son parte de esta perversión, pero si les gusta su forma de vida o si rechazan a Dios es porque les gusta su forma de vida. Y si les gusta su forma de vida de pecado, van a rechazar a Dios. No quieren nada que ver con Dios. O amas a Jesús o escupes a Jesús. No hay otra vuelta que dar. No hay otra tercera opción. Y esto lo digo para vosotros de San Pedro de Alcántara, que estáis aquí escuchando. No sé si por primera vez o por última vez, o ya habéis escuchado muchas veces esto. Pero es una cuestión de vida o muerte el creer en Jesús. No son cuentos. Esto que os he estado compartiendo no es un guión de Hollywood. No es una historia que alguien me contó, yo lo vuelvo a contar. Yo creo que este libro es la palabra de Dios. Y este libro afirma estas cosas. El que no cree ya ha sido condenado. Y muchos aquí están sentados hoy siendo condenados. Son condenados. Pero yo quiero pensar que si hay la oportunidad, tenéis la oportunidad de escuchar, es solo por dos motivos. Uno, porque vais a rechazar de una vez y por todas la luz, a Jesús, a Dios y su palabra, o porque vais a creer en Él. Pero no puedes irte indiferente a tu casa. No puedes irte indiferente a tu casa pensando que no pasa nada si lo postergo para mañana. Lo único que no podemos controlar en esta vida es cuánto tiempo vamos a estar aquí. Muchos de los que están aquí, o pocos de los que están aquí, en unos años, no se van a despertar por la mañana. No van a llegar a su casa después de salir del Mercadona o de la reunión o de cualquier sitio. No sabes cuánto tiempo vas a estar aquí.
Así que no lo dejes para mañana. Dice que todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Esta es la razón por la que muchos no quieren entrar a una iglesia. Esta es la razón por la que muchos no quieren abrir una Biblia. Esta es la razón por la que muchos no quieren escuchar una predicación o hablar con un cristiano de verdad, con un cristiano que cree lo que dice la Biblia y vive como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no quiere que su vida que va contra Dios, sea expuesta. Por eso no se quiere acercar a la luz. Porque imaginaos una habitación totalmente a oscuras, de donde no entra nada de luz. Allí puede haber absolutamente de todo, que mientras no lo veas, es como que no existe. Pero nada más encenderse la luz se ve la realidad de lo que hay realmente allí. Es así como funciona la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos no quieren abrir este libro y leerlo, porque eso significa confrontarles con su realidad, con cómo son en verdad. Prefieren creer como Nicodemo, que son buenos, que hacen lo correcto, que son religiosos, que vienen cada domingo, que hacen las cosas bien, que dan al pobre, que comparten con alguna que otra ONG, pero no quieren confrontarse con la realidad de que están condenados, de que van camino al infierno, de que son malos. Y un chico lo decía, ¿no?, estos días en la reunión. Qué triste, ¿no?, escuchar que somos malos. Pero es que lo que la Biblia enseña es que somos malos. Sin Dios somos malos. Si creemos en Cristo, nos arrepentimos y vamos a Él como nuestra única salvación, Dios nos declara buenos. Aunque sigamos haciendo cosas malas, aunque fallemos, pero delante de Él somos buenos y hasta ese momento somos malos. Dice, pero el que practica, y vamos terminando versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz. Y cuando dice aquí practicar la verdad, no significa vivir una religión, no significa seguir alguna ideología muy buena, que parece que piensa en los demás, que hace lo correcto, moralmente parece muy bueno. No está refiriéndose a eso. Aquel que practica la verdad es aquel que vive por y para la verdad. ¿Y quién es la verdad? La única verdad, la verdad de mayúscula, es Jesús. Jesús es Dios, aquel que vive para Dios. Viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No se esconde. Él quiere mostrar a otros de Dios. Él quiere mostrar a otros las buenas noticias de Dios. Él quiere compartir a otros acerca de Jesús. Él no tiene miedo a esconderse, porque en su vida ya ha impactado la luz. Lo que quiere es compartir luz con los demás. También nos anima a nosotros que hemos creído a que no seamos pasivos, no seamos cristianos de sofá, no seamos cristianos de Netflix, todo el día chupando series, todo el día chupando películas, mientras las personas van camino al infierno. Acordaos que vivimos en un país con aproximadamente 40 millones de condenados. Por más buenos que sean, por más moralmente correctos que parezcan, según la Biblia, si no han creído en Cristo, están condenados. Y no olvidemos nunca, todos los que estamos aquí, que Dios es amor. Y si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero a nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es muy clara, muy desafiante, Señor. Y no da lugar a poder ser indiferente, Señor. Lo que hemos leído, Padre, es un relato, Señor Dios, que pone de manifiesto que creer en ti o no creer es una cuestión de vida o muerte, Señor. Creemos en ti y tenemos vida en abundancia, Señor. O no creemos en ti, te rechazamos, Padre, y somos condenados. Tú eres el Rey, tú eres el Señor del universo, de todo cuanto existe, Señor. Tú pones las reglas, Padre. Tú eres el estándar de la regla. Tú eres el Dios Santo. Tú has establecido que se hace. Gracias, Padre, por no habernos dejado tirados, Señor. Gracias por no haber abandonado a la humanidad, por más que te hemos dado la espalda una y otra vez, sino que has entregado a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran amor es ese, que da lo que más ama, en beneficio, Señor, de los pecadores. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra que hemos leído hoy, Señor, cale en nuestros corazones, Padre. Señor, aquí seguro que hay muchos
que no han creído, que creen, Señor, pero que no han creído, o que abiertamente dicen no creer, o que te rechazan abiertamente, o que prefieren las tinieblas antes que la luz. Padre, te ruego que esta palabra que hemos leído se impregne en sus mentes, Señor Dios. No les deje dormir, no les deje descansar, Padre, desde ahora hasta el resto de sus vidas, hasta que ellos puedan entender aquello que yo he entendido y que muchos de mis hermanos han entendido, que solo en Cristo hay salvación, Señor. Por favor, Padre, eso te ruego para estas personas. No les des paz. No les permitas descansar un día, Señor, sin pensar en su estado delante de ti. Si te rechazan, que te rechacen de una vez y por todas, Padre, pero que no vivan a medias. Que no vivan pensando que hacer bien las cosas de cara al público les va a salvar un día, Señor Dios. Que hacer algunas cosas buenas va a poner en la balanza, Señor Dios, y va a compensar las cosas malas que han hecho. No existe tal cosa en tu palabra, Padre. El que no cree ya ha sido condenado. Y el que cree tiene vida eterna. Aquello que hemos creído, Padre. Ayúdanos, Padre, a cada día no desanimarnos. Aquel motor para funcionar, para darnos a otros, para vivir para otros, para predicar tu palabra, para enseñar, para leer, para buscarte, sea que tú nos has amado. Y de tal manera nos has amado que has entregado a tu unigénito por nosotros, Señor. Que eso sea realmente lo que nos motive a trabajar para ti y a vivir para ti. Ayúdanos también a hacer de manifiesto que otros puedan ver con claridad que te amamos y te servimos. Y no nos escondamos, no tengamos la tentación de escondernos o de avergonzarnos, Señor. Te doy gracias, Padre, porque por tu gracia podemos estar aquí abriendo tu palabra con libertad, Señor. Muchos hoy, a esta hora, están siendo perseguidos, sus vidas amenazadas, Señor Dios, y a muchos se les quita la vida por abrir la Biblia, Padre. Ayúdanos a apreciar lo que tenemos, Señor, la libertad que tenemos. Gracias te doy, Padre. Te pido que dirija el resto de esta reunión y que no nos olvidemos pronto de lo que dice tu palabra, Señor Dios. En tu santo nombre. Amén.